Muy buenos días, ¿cómo les va? Soy Andrea Bernardi, los recibo en Noticero por Punto Cero Radio, como todos los viernes a las 10 de la mañana. Y hoy un día ya muy primaveral, muy bonito, ya nos pone en sintonía. 21 de agosto, falta exactamente un mes para la primavera. Y ya estamos, ¿no? Puedo decir que sí, no sé, acá mi equipo, ¿qué dice? ¿Que sí? Sí. Sí, dicen que sí, dicen que sí. ¿Saben quiénes están acá? Bueno, se los presento. Están Bruno Cayetti, coordinador de aire, productor, y también Nahuel Isela, que es nuestro operador de radio y también hace las tareas de producción. Y hoy nos van a acompañar también Samu Córdoba, que va a venir de manera presencial, y Tommy Gagliardino, que está con un temita de salud, así que él se va a comunicar con nosotros a través de Meet. Lo vamos a tener en forma virtual, pero va a estar aquí con nosotros con todo el tema del polideportivo. Y hoy vamos a comenzar de lleno, así ponemos primera y salimos para hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo bonaerense de derechos humanos presidido por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos. Además de su trabajo histórico de memoria, funciona como mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires por la Ley 26.827. Y esto lo habilita a inspeccionar cárceles, comisarías, centros de menores y hospitales de salud mental. En esta ocasión vamos a hablar con Roberto Cipriano García, él es abogado y secretario ejecutivo del organismo, para consultarle específicamente sobre el informe El Sistema de la Crueldad 20. Muy buenos días, señor Roberto García, ¿cómo está? Soy Andrea Bernardi, lo recibo en Noticero. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Lo escucho un poquito bajo, voy a regular. Bueno, Ahí está. Ahí sí, ahí estamos mejor. Eh, bueno, sí, te escucho bien, sí. ¿usted me escucha bien a mí? Perfectamente. Fantástico, fantástico. Entonces vamos a comenzar a consultarle, en primer lugar, Sí. ¿qué es la Comisión Provincial por la Memoria y por qué tiene tanta relevancia en estos días justamente? Mira, como vos mencionabas, es un organismo público, es autónomo, no depende de ninguno de los poderes del Estado, tiene ya más de 25 años de creación en la provincia de Buenos Aires, se crea por dos leyes de la provincia de Buenos Aires y el objetivo es la implementación de políticas públicas de memoria y derechos humanos. Y como bien decías, el organismo está dirigido por un grupo de 16 personas que vienen de distintas luchas y recorridos en las peleas por los derechos humanos en nuestro país. Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barranco son los presidentes y hay una serie de personas que se integran, representantes del sindicalismo, de los organismos de derechos humanos, bueno. Esa es la integración, después hay equipos de trabajo que llevan adelante distintos programas. Y entre ellos, este que vos mencionabas, de ser el mecanismo de prevención de la tortura, que tiene que ver con una ley nacional que también señalaste, y con protocolos internacionales de Naciones Unidas, la Convención contra la Tortura y el protocolo facultativo al Estado Nacional, y a su vez por esa ley nacional a las provincias a tener sus mecanismos de monitoreo, control de lugares de encierro, es decir, nosotros lo que hacemos es inspeccionar todo lugar de encierro y también del despliegue de la fuerza de seguridad en el territorio, es decir, cómo interviene la policía, cómo es ese despliegue policial. Y también, obviamente, el análisis del Poder Judicial, en cómo interviene con los casos que se le presentan. Así que, bueno, es una tarea que hacemos todo el año y como parte también de la función que es la publicidad sobre las cosas que llevamos adelante, todos los años se hace un informe anual. Ujú. Esta semana pasada presentamos el informe anual número 20. En la Y Universidad de bueno, La Plata, ¿verdad? sí, sí, estamos haciendo distintas presentaciones. Hicimos uno en la Universidad de La Plata y otro en la Universidad de Mar del Plata esta semana, el lunes, y bueno, semana que viene lo hacemos en la Universidad de Moreno. Es decir, sí, hacemos distintas presentaciones como para efectivamente, bueno, lograr que esto se difunda, generar debates y discusiones. Bueno, también se analizan las políticas de niñez y las políticas de salud mental. Así que, bueno, es una tarea sí, que venimos haciendo hace muchos años y acumulando también
mucha experiencia y mucho conocimiento, por eso construimos mucha información también sobre Ujú. la política criminal, ¿no? Que para los interesados pueden verla hay una página web que se llama Datos Abiertos de la Comisión por la Memoria. Bueno, ahí hay información que el Estado no construye, que nosotros también hacemos toda una tarea de construcción, de elaboración. ¿Qué significa propiamente el sistema de crueldad? Porque es un nombre bastante duro, nos pega, nos interpela. Mira, es un nombre que elegimos ya desde el primer informe, en el 2004. Tiene que ver con el sentido de la política criminal en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, en la Argentina también, ¿no? Es decir, luego del desastre de las políticas neoliberales de Menem y de la Rúa, un poco quedó mucha gente fuera del sistema, desocupados, excluidos, todo eso que se denominó población excedente, población en la que no se estaba pensando volver a incluir en el sistema. Bueno, lo que se pensó es una forma de gobierno, una forma de control de esas poblaciones, y ahí empieza a tener un rol preponderante y diferenciar la política criminal en esta clave de gobierno o control de los sectores que estaban fuera del sistema, ¿no? Más pobres, más vulnerados. Y eso, esa política que tiene que ver con justamente no pensar en fortalecer políticas que igualen y den oportunidades, sino porque ya se asume que esas personas no van a volver a estar dentro del sistema, son políticas pensadas para ese gobierno y control que se hace a partir de dos o tres elementos. Uno, la saturación policial de los territorios, ¿no es cierto? Otra, el incremento de la prisionización y la utilización de la violencia contra estos sectores. Entonces, esa política que empieza Rucauf en la provincia de Buenos Aires, Rucauf gobernador, que no sé si se acuerdan, pero ganó la campaña con la consigna Meta bala al delincuente. Sí, Desde sí. Rucauf para acá han sido políticas transversales de todos los gobiernos, es decir, todos los gobiernos dieron el mismo tratamiento desde el punto de vista de las políticas de seguridad, la política penitenciaria, ¿no? Uno hace el ejercicio de escuchar al actual ministro de Seguridad, Alonso, al ministro anterior, Berni, los dos de esta gestión, escucha a Ritondo, ministro de Seguridad de Vidal, al sheriff Granados y al fiscal Stornelli, que fueron ministros de Seguridad de Scioli, y lo que escucha es lo mismo, digamos, ¿no? El mismo discurso, la exacerbación del punitivismo, de la presionización sobre estos sectores. Esto no significa que la política criminal funcione para atrapar otros delitos más complejos, o delitos que tienen más elaboración, ¿no? Las redes de narcotráfico, las redes de trata de personas, piratería del asfalto, contrabando en gran escala, bueno, todos los delitos financieros, corrupción, todo eso el sistema no lo persigue, no lo atrapa, solo lo hace con estos delitos predatorios callejeros, ¿no? Lo que pasa Con en la la calle, que genera criminalización de la pobreza, se podría decir, exactamente, porque es eso bueno, es, eso es. culpamos por las dudas y de antemano a quienes pensamos que podrían ser violentos o que podrían ejercer algún acto criminal, pero como dice bien usted, lo importante no se ataca, es como una pantalla. Cual, y además, bueno, es un problema porque no, nadie plantea una cosa diferencial, digamos, ¿no? Y hacen toda una operación, que eso ha hecho muy bien el neoliberalismo y ha sido triunfante también, una operación discursiva que limita la idea de la seguridad al delito callejero, ¿no? Entonces, no se hablan de otras inseguridades, la falta de acceso a la vivienda, falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, de esas inseguridades, que ocasionan mucho daño en la población, no se habla, y se habla de la inseguridad del delito callejero, que nosotros no negamos que hay problemas, como en todas las sociedades, pero cuando vos analizás los indicadores, vos ves que en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, o sea, existen dos delitos dolosos en ocasión de robo de cada 100.000 personas. Dos de cada 100.000 son delitos en ocasión de robo. Ahora, cuando analizas los accidentes de tránsito, ves que son 8 de cada 100.000. Y cuando analizas los suicidios, son casi 12 de cada 100.000. Entonces, hay por supuesto, una exacerbación de un problema, que es el delito, ¿no es cierto?, doloso, el robo en la calle, Ujú. que son 2 de cada 100.000, contra otros problemas de violencia en nuestra sociedad que no son abordados, que no son visibilizados de la misma manera y no son atendidos, y por tanto no hay políticas para resolverlo. Entonces no hay la misma preocupación que hay por los casi 12 suicidios de cada 100.000 que por los 2 de cada 100.000, que son los que mueren en ocasión de robo.
Recién usted mencionó el tema de salud mental, suicidios. Esta semana lo estábamos hablando con el equipo de producción, el incremento que ha habido en los últimos años en la cantidad de suicidios. Y es un dato que preocupa, pero también preocupa el hecho de que el sistema de salud mental público está totalmente colapsado. ¿Cuál es la observación que ustedes tienen desde la Comisión Provincial por la Memoria con respecto a este tema? No, coincide totalmente y lo analizamos mucho también porque el Estado no dispone de medidas adecuadas para el tratamiento de este gran problema y lo que aparece es efectores privados, las mal llamadas comunidades terapéuticas, que la mayoría de ellas en la clandestinidad, sin ninguna habilitación, sin tratamientos adecuados, utilizando violencia contra las personas que alojan, entre ellas la sobremedicación, el aislamiento extremo, el atar. Esto genera unos problemas muy importantes, que obviamente además son delitos y se cometen contra pibes de familias que están desesperadas y como el Estado no da respuesta, recurren a estas comunidades terapéuticas que además te brindan un servicio que es realmente ilegal, ¿no? Porque va un grupo a la casa de la familia, secuestran al pibe, o sea, lo agarran dormido, lo inyectan, se lo llevan a la comunidad terapéutica sin ningún tipo de cuidado. Y bueno, eso es lo que venimos observando, ¿no? Cómo se agrava la situación de las personas porque no hay dispositivos estatales que den respuesta. Perdón, con respecto a esta última situación de estas comunidades terapéuticas, ¿usted se refiere Sí, tanto a temas de salud mental propiamente como a adicciones? Porque la imagen que a mí se me temas viene de adicciones. es, bueno, las granjas terapéuticas en este caso. Sí, son lugares para teóricamente recuperar a las personas que tienen problemas de adicciones. Bien, y desde la comisión, ¿cuáles son los datos que más le preocupan? Porque ha habido un incremento notorio en la cantidad de personas detenidas, al menos hasta diciembre de 2025, que es la fecha que ustedes exponen en el informe de Crueldad 20, ¿verdad? Y eso siguió creciendo, ¿no? Ese es un problema estructural, digamos, la inflación penal, el crecimiento de la población encarcelada, que está ya en 65.000 personas a esta altura, con un problema de sobrepoblación del 116% en todo el sistema penitenciario. Esto significa que hay más del doble de las personas que el sistema puede alojar, ¿no? Esto genera condiciones inhumanas de detención, esto genera que el remedio para resolverlo sea cada vez las personas estar más aisladas en celda. Y bueno, y una situación como segundo tema importante de práctica sistemática de la tortura que persiste en estos lugares, lugares que además, y acá menciono el tercer gran tema, la corrupción estructural es uno de los problemas que visibilizamos, ¿no? Tanto el penitenciario como que es la policía bonaerense, es decir, hay una corrupción estructural en el sistema que obviamente también impacta en las condiciones de detención. ¿Y qué respuesta obtienen ustedes desde las autoridades, en este caso de la provincia de Buenos Aires, porque ustedes son un organismo provincial? Exacto, sí, sí, lo que analizamos son las políticas provinciales, excepto todo lo vinculado a la represión de la protesta social, que también se informa en este informe anual, bueno, que ahí sí, es la Que es nacional. intervención, es la represión de las fuerzas federales y de la ciudad y de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que ocurre en el marco de la aplicación del protocolo antipiquetes en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros todos estos informes pretendemos que sean una contribución a la modificación de las políticas públicas que generan estas violaciones de derechos humanos. Cada año a veces tenemos más, otras menos, otras siempre son parciales, a veces un área, otras veces otro área, digamos, no es que todo lo que decimos es tomado y bueno, y lo que sí decimos es que muchas de las cosas que proponemos se discuten, se hacen y eso lo que hace es generar que, bueno, el daño sea menor, digamos, ¿no? O sea, si no estuviéramos haciendo estas cosas probablemente todo sería peor. Esto que parece poco es un montón en una política que, como digo, es un sistema y políticas que son transversales a todos los gobiernos, ¿no? Es decir, los gobiernos pasan, las políticas persisten. Bueno, en ese marco lo que hacemos todo el tiempo es tratar de ponerle límite a ese poder punitivo estatal. Ustedes también han denunciado situaciones de inteligencia y seguimiento sobre manifestantes. ¿Qué respuesta tienen ante esta situación puntualmente? Mirá, en general lo que hacemos es
denunciar penalmente. Obviamente parte de los gobiernos, esta tarea, más que nada el gobierno nacional la sostiene, digamos, ¿no? y la reivindica también, digamos, a partir de resoluciones del Ministerio de Seguridad y demás. Obviamente también hemos hecho muchas denuncias penales que en general avanzan poco, porque hay todo un entramado en esa inteligencia ilegal donde aparecen vinculados a actores del Poder Judicial, del Poder Político. Entonces, la verdad es que no avanzan lo suficiente porque se ha naturalizado y asumido que la inteligencia ilegal que se está llevando a cabo sobre la política, es parte del repertorio de intervención de la política, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema estructural que bueno, que se agrava cada día porque cada vez hay más tecnología y más facilidad para esa tarea, ¿no? Con respecto a este tema que usted menciona recién, las nuevas tecnologías mal aplicadas, y esta es una opinión mía, hay un tema nuevo que se incluyó en este informe presentado hace unos días, que incorpora el hecho de que las patrullas municipales actúan como policías, detienen personas y también usan armas de forma ilegal, apuntando a personas en situación de calle. Con respecto a este tema, ¿qué es lo que más los preocupa? Y quiero consultarles si ustedes ven una relación directa entre el aumento de las detenciones y la implementación de este sistema propiamente. Sí, claro, nosotros cuando hablamos del punitivismo de la mano dura, hablamos de la cadena punitiva que conforman la policía en el territorio, en ese despliegue desprofesionalizado y violento, avalado por la justicia penal, que confirma y convalida automáticamente toda esa actuación, y el tercer eslabón, que es el servicio penitenciario. Las patrullas municipales vienen a inscribirse como un nuevo eslabón de esa cadena punitiva porque ejercen mucha mayor presión punitiva en los territorios y siempre en esa clave de orden y seguridad, control de los más pobres, porque cuando uno ve el despliegue de las patrullas municipales lo que hacen es controlar, que esto tiene que ver también con una politización o guetización, controlar que los sectores más pobres no lleguen al centro de las ciudades, ¿no? Entonces, esa presión de la patrulla municipal va dirigida sobre trapitos, cuidacoches, personas en situación de calle, que en Mar del Plata ha sido tal vez la situación más extrema porque hay una reivindicación del gobierno municipal de esa violencia de los agentes públicos y bueno, y son policías que no pueden funcionar, no están encuadradas dentro de la ley de seguridad provincial, eh, están habilitadas para detener personas, para portar armas, son todas funciones que son provinciales, no municipales, y a veces con ordenanzas municipales se están habilitando funciones que no les corresponden. Entonces hay un problema importante ahí, ¿no es cierto?, de no cumplimiento de la ley provincial, que bueno, ahora están anunciando que la quieren modificar para integrar a estas policías locales o patrullas municipales, como les llaman, o, bueno, tienen guardias, tienen distintos nombres, pero bueno, es un problema serio porque son fuerzas que están funcionando fuera de la ley, actuando también de manera muy violenta. El caso de Buscafusco en Vicente López, que es un pibe con un problema de padecimiento mental, que terminan matando a agentes de la patrulla municipal de Vicente López, dan cuenta de la gravedad del problema, ¿no? Para ir cerrando la nota, doctor García, le consulto, ¿qué puede hacer la gente, nuestra audiencia, el ciudadano que se encuentra con esta información? ¿Cómo se puede acceder al informe completo? ¿Qué Mira, vías de el- denuncia eh, existen? El informe completo está en la página web, es www.comisionporlamemoria.org, de ahí lo pueden bajar. Hay mucho material audiovisual también, videos, animaciones, que informan sobre todo lo que relevamos año a año. Y bueno, también en la página web están los canales de denuncia, correos electrónicos, teléfonos para que se puedan comunicar. Bueno, es importante en esto de qué poder hacer. Bueno, por lo menos discutir estos temas, informarse, leer, ¿no? No adoptar los discursos de los medios hegemónicos empresariales de comunicación que construyen esto que recién mencionábamos, el punitivismo, donde también son una parte importante, porque, bueno, lo que termina pasando es eso, ¿no? Son políticas que también se sustentan en la construcción de discursos de odio, ¿no? De poner a los pobres en el lugar de la violencia, en el lugar de aquellos que viven cometiendo delitos, y no está bueno, digamos, porque eso consolida una sociedad desigual, consolida
una sociedad que no respeta el derecho y bueno, cuando eso se pierde, digamos, cuando eso sucumbe, digamos, ¿no? Bueno, ahí lo que hacemos es alimentar procesos autoritarios y alimentar sociedades antidemocráticas, ¿no? Y en eso ahí perdemos todos. Así que bueno, es muy importante tener en cuenta este tema y visibilizarlo. Y ser conscientes, obviamente, de esto último que usted nos acaba de Claro, decir, de que esto nos lleva a la desigualdad. Ya las políticas exactamente. neoliberales nos están haciendo demasiado daño como sociedad y creo que es momento de abrir los ojos y de observar de otra manera la realidad que tenemos. Doctor García, le agradezco muchísimo su tiempo, su participación en el programa y estamos abiertos para cualquier otra ocasión en la que usted guste presentarnos novedades sobre otros informes que también realiza la comisión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Muchas gracias, que esté muy bien. Mira, te voy a comentar para darte unos datos simplemente. 63.934 personas detenidas a diciembre de 2025. Esto representa un crecimiento interanual cercano al 5%, casi el doble que hace 10 años. Hubo 224 muertes en cárceles y alcaidías. 203 de ellas, o sea, 9 de cada 10, por falta de atención médica. Esto significa que fueron muertes totalmente evitables. 842 niños y jóvenes ingresaron a centros de detención. 168 tenían menos de 15 años. Y por último, el 47% de los detenidos en cárceles y alcaidías no tiene cadena firme. O sea, prisión preventiva. Todos estos son datos que salen del informe de la crueldad 20, como para tenerlo en cuenta, como tantas cosas que no deberíamos dejar pasar. Ahora vamos a ir a un corte y vamos a continuar con más información deportiva a la vuelta. Durante la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de debate por la situación de endeudamiento en el país, que atraviesa a casi 6 millones de personas. Además, logró aprobar y dar media sanción al proyecto de ley de inocencia fiscal 2 para blanquear casi 170 millones de dólares del sector informal y el blindaje al Banco Central de la República Argentina, el BCRA. Sí, los legisladores Pablo Juliano y Germán Martínez, de Provincias Unidas y Unión por la Patria, respectivamente, habían solicitado en el recinto habilitar el debate para presentar propuestas por la crisis financiera que afecta a millones de ciudadanos, pero fue bloqueado por el oficialismo y sus aliados. Al respecto de este escenario, 9 de cada 10 hogares registran compromisos impagos y el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, la UIA, advirtió que el 12% de las empresas industriales tienen deudas. Con 139 votos favorables, 110 negativos y 2 abstenciones, pasó a senadores el proyecto de ley de inocencia fiscal 2, que impone menos información presentada por contribuyentes al momento de blanquear su patrimonio y elimina el piso de 1.000 millones de pesos de ingresos y 10.000 millones en bienes o ahorro para acceder a este sistema. También agrega la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, solo si hay una diferencia que supere el 15% entre los gravámenes a pagar. Tampoco podrán usarse presunciones y de rectificarse la presentación de documentación, no se impondrán sanciones y no quedarán fuera de los beneficios del régimen.